Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show. Hoy vamos aquí a seguir dándole cobertura al cine, a la televisión y hoy vamos a cambiar un poco. Yo tenía tiempo que no hablaba en el canal de anime, animación japonesa. Y en el día de hoy, noche, día, donde quiera que usted se encuentre, vamos a hablar sobre el anime Dragon Ball Daima, un anime que ha revolucionado, ha involucrado nuevamente a los fanáticos de Dragon Ball en este universo que ha sido bastante extenso, que la persona le ha gustado desde el 86, si mal no recuerdo, empezando del anime, no estoy hablando de manga, desde el anime, desde el 86, de la Dragon Ball Z, metieron a la fuerza la GT, pusieron la Super, Dragon Ball Super Heroes, hicieron una renovación, ZK, y han hecho demasiado con esta saga. Y han decidido, como si fuera el último deseo de Akira Toriyama, terminar esto con Dragon Ball Daima. Para eso, para hablar un poco sobre este anime, hemos invitado, no invitado, porque ya él tiene una sociedad en este canal. Él ha hecho sus videos, ha participado en debates, él es parte del equipo, mi hermano, Anthony Cuevas. Así que, ¿cómo te sientes? Hola, bien, ¿cuánto tiempo sin estar aquí en el canal? Y también saludar a todos los que ven este video de Recomendaciones TV Show. De verdad, tenía mucho que no hablaba aquí de ningún tema y estamos de vuelta y de verdad agradezco de nuevo la invitación para hablar sobre este tema que ha sido de mucha controversia durante estos últimos meses con esta última obra que hemos visto de Akira Toriyama. Sí, usted nos ha abandonado, pero ¿qué vamos a hacer? Para adelante. Estamos aquí, que es lo más importante. Yo estuve hablando o sea, haciendo un pequeño recuento a mi manera de Dragon Ball. No sé qué tan bien lo hice, no sé qué tan preciso fue, pero aparte de todo eso, yo entiendo que Dragon Ball en nuestras vidas desde niños ha marcado esa infancia. Nos ha hecho involucrarnos en este tipo de animación, en que un Saiyajin llegó a la Tierra superpoderoso, que evoluciona, que sigue creciendo y nos salva a todos, aún causando los problemas, pero nos salva. ¿Qué ha significado para usted Dragon Ball en su vida? Dragon Ball ha sido parte de mi adolescencia y ya, ¿por qué no decirlo? También de mi adultez, porque desde que se comenzó a transmitir en un canal local aquí de República Dominicana, a las 5:30, eso era un toque de queda, y en ese tiempo yo estaba ya entrando a la adolescencia, en la primaria, y después de hacer la tarea, y uno se sentaba a verlo. Entonces, ha formado gran parte porque ha ayudado a enseñarnos ciertos valores que nos formaban como adultos de bien, como personas sociables, nos enseñó a no rendirnos, a que todos tenemos una segunda oportunidad, en fin, nos enseñó muchísimas cosas y de hecho se han visto historias de personas que esta serie animada le ha cambiado la vida para bien y se ha visto incluso estudios de cómo ha influenciado a nivel social el ver Dragon Ball, independientemente de la parte que si es la primera, que Z, incluso GT, que no es canónico, pero ha traído muchas cosas positivas con respecto a nuestra cultura, tanto en República Dominicana como en toda Latinoamérica. Bueno, abundando un poco con Dragon Ball Daima, que yo tengo el mismo sentimiento que usted sobre lo que ha significado Dragon Ball para mí. Para entrar directo ya al grano, para no abundar mucho, porque hablar de Dragon Ball es sobreabundar de nuestra vida. Uh -huh. Se le ha criticado muchas cosas, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de Dragon Ball Daima a nivel positivo, tenemos que decir que ellos de alguna forma u otra trataron de innovar en la narrativa. Aparte de eso, regresaron al estilo aventurero de la clásica del 1986. Hubo un mayor involucramiento de Akira Toriyama. Todo eso positivo.
También una Ujú, animación fresca, que aunque a mí ujú. me duele, porque por ejemplo Toei Animation descuidó One Piece para animar a Dragon Ball Daima. Y yo, ok, está bien, excelente, te la compro. Y son aspectos positivos. Ahora bien, hay puntos negativos también, que hay un reciclaje de ideas, tomaron ideas de aquí, del DT, del clásico, del Dragon Ball Z, agarraron del GT, la reducción de la seriedad parece muy infantil y también las comparaciones de Dragon Ball GT, que bueno, emitimos un comentario en estos días que tú nos juntamos y hablamos, de que Dragon Ball Daima viene siendo como la canonización del GT. Es lo que yo digo. Ahora bien, yo dije algunos puntos a favor y en contra desde mi punto de vista. ¿Qué usted cree de Dragon Ball Daima? Lo primero, hay que hacer una pequeña aclaración y es que Dragon Ball GT no fue animada por Toei Animation. En verdad, Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima fue animado por Capsule Corp, que está bajo la dirección de Akio Yoko, que él trabajaba antes en Toei Animation, pero por ciertas diferencias, Toei Animation lo fuerió. No, él no se fue, a él lo fueron. Entonces, él formó su propia compañía llamada Capsule Corp. Y entonces ahí, como era un buen amigo de Toriyama, fue que comenzaron ese concepto de Dragon Ball Daima, que prácticamente, como te ha mencionado, y estoy de acuerdo contigo, es una canonización de Dragon Ball GT porque tomaron esas ideas como de volver niños a los personajes, ir a esa como a ese sentido de aventura que tenía la serie original de Dragon Ball, también agregarle ese humor que también caracterizaba, porque hay que ser claros. Después de Dragon Ball Z, todo se centró en lo que era la pelea, se perdió mucho lo que era el humor, que aunque a pesar de que atrajo mucho lo que es el público, pero se fue olvidando la verdadera esencia de la obra de Akira Toriyama, porque Dragon Ball comenzó siendo un manga humorístico prácticamente como con un humor algo absurdo, a veces sin sentido, pero también con ese toque de pelea de artes marciales y todo eso, pues tú te fijas que Goku tiene esa disciplina de artes marciales. Entonces, sí, dentro de los puntos negativos que va a comenzar por esa parte, es que hablan que tomaron y reciclaron material, pero claro, porque estaban tratando de llevar la historia un poquito acorde, aunque sí hay otro punto negativo y es que hubo ciertas contradicciones con respecto a las obras anteriores, principalmente con Dragon Ball Super, porque la historia cronológica de Dragon Ball Daima se centra después de la saga de Majin Buu y antes de comenzar Dragon Ball Super, que era que ellos no tenían en ese momento, porque como tú notarás, no se menciona Bills, no se menciona los dioses de la destrucción porque no conocían todavía ese mundo. Entonces, mucha gente criticó mucho de esa parte por lo que es que hay una discordancia con ciertas cosas y comenzaron con el primer capítulo, por ejemplo, con la separación de Shin, el Supremo Kaiosama, y Kibito, que recordando que la serie de Majin Buu se habían fusionado con los pendientes Potara, pero entonces en Super habían dicho que ellos se separaron porque le pidieron a Shenlong, pero aquí ellos dijeron que fue que entraron al cuerpo de Majin Buu, que tenía una especie de gas que anulaba el efecto de los pendientes Potara, que por eso fue que Bellito se separó. Y entonces cambiaron totalmente lo que es la parte. Y de por sí, esta obra no fue que Akira Toriyama intervino de lleno, es que todo el concepto fue Akira Toriyama que lo creó. Los personajes, la trama, los lugares, todo fue creado por Akira Toriyama. Solamente Akio Yoko se encargó de la parte de la animación. Entonces, de ahí es que viene muchas discordancias. Pero hay que entender una cosa, como el maestro Toriyama tenía su condición, es posible que eso fuera la causa de ciertas lagunas cerebrales que ha tenido, porque no solamente ha ocurrido en Daima, sino también en muchas obras, por ejemplo, en el mismo Dragon Ball Z, que se ha olvidado de Lunch, que se han olvidado de algunos personajes que estaban, que tú te preguntas, pero aquí, ¿dónde está fulano? Y él ha tenido esos olvidos, que puede ser por eso. Eso habría que ver en ese sentido. No, yo no creo que tanto, porque hay simplemente hay personajes que
¿Para qué van a estar? Por ejemplo, el mismo Piccolo que estuvo en la historia, eso fue un personaje de relleno en Daima, tal cual como es. Y Bueno, ciertamente, hubieron muchos personajes que simplemente, nada, como la historia pasa en el mundo de los demonios, mundo demoníaco, entonces no tenía sentido de que para qué vamos a incluir todos estos personajes, porque no lo vamos a llevar todo. Entonces vamos a quitarlo todo. Pero recordando que Dragon Ball Super ocurre 4 años después. sí. 4 años después de la pelea de Majin Buu, ¿verdad? Y Ah, esta sí, ciertamente, sí, y lo de sí. Daima ocurre prácticamente, o sea, en el momento. En el momento, como pocos días después de Ujú. la saga de Majin Buu. Ok. No, y Ahora, también dígame. otra cosa que hubo con respecto de ciertas contradicciones, por ejemplo, que se vio principalmente con los últimos capítulos, y hay algo que pocas personas saben, y eso yo lo vi en un video de un youtuber que sigo que tiene muchas informaciones, y es lo siguiente. Cuando se estaba trabajando con Dragon Ball Daima, se trabajaba semana, capítulo por capítulo, semanal. Pero los últimos dos capítulos que se transmitieron, el 19 y el 20, en ese momento Akira Toriyama es que fallecen, y entonces Akio Yoko decidió no cambiar de las cosas, dejarlo como lo habían trabajado y no cambiar muchos conceptos, y por eso se vieron ciertas tramas inconclusas y se vieron muchas cosas que quedaron como vendehumo. Por ejemplo, lo que eran los insectos que fusionaban dos y tres personas, ese arco se perdió. También lo que el mismo Deges y la misma Arinsu, que se suponía que iban a ser unos villanazos y resultaron ser unos vendehumo. A Deges lo agarraron de una vez, y Arins se volvió como que dimitió un poco de sus cosas, de sus ambiciones, como que relegó para los segundos, para darle la atención de Goma, que concha, le estaba rotísimo ese personaje. Demasiado, lo hicieron demasiado fuerte. Sí, Y que, bueno, para que usted vea cómo son las cosas, porque ellos se enfocaron, por ejemplo, lo que usted mencionó de los insectos. El ajá, concho, el Goku, cuando estaba, o sea, comprándolo, o sea, él le explicaron cada uno. Y exacto, presenta en la pelea cuando a él se le caen. O sea, yo me sí, quedé, ok, se le cayeron, pero, ajá, pero se le cayeron, pero y ya. Y al y ya, final ¿y dónde vuelven y lo están? Y se compran, perdió. pero y ya, ajá, ¿y qué pasó? Lo mismo pasó que yo me sentí como, ya, como que no superamos Majin Buu, Majin Q y Majin Duu. ¿Y esta Ajá, vaina? ¿Qué es esto? Y tuve un Majin Q, ¿cuál fue? Majin Duu. ¿Cuál es Majin Buu es el el más? primero, Ajá, ajá, el inteligente, sí, el que y se quedó Majin como Buu el es el otro que último. parece más a Majin Buu, que es más gordo. Ajá. Pero son cosas o sea, usted le dice, ah, realmente Dragon Ball Daima era necesario. O sea, era necesario forzar. No era mejor seguir hacia adelante. Por ejemplo, ya nosotros tenemos la Dragon Ball Z que cerró. Y Ajá, abrimos un tiempo después, 4 años después, Dragon Ball Super, que le sí. gustó a muchísimas personas. El anime buenísimo. A mí me gustó, yo lo disfruté. Entonces, ¿no era mejor o más conveniente seguir más allá después de Super que volver hacia atrás? Porque yo entiendo que no tenía sentido, por ejemplo, para el Dragon Ball Super no tiene sentido que exista una transformación Super Saiyajin 4. Porque eso totalmente, porque si no en algún momento de Dragon Ball Super, ¿qué hubiera hecho Goku? La hubiera utilizado, si hubiera tenido ese recurso, pero no. Entonces, como que yo sentí que Dragon Ball Daima era innecesario para nosotros como fanáticos y para el canon de Dragon Ball. Era mejor seguir hacia adelante. ¿Qué usted cree sobre eso? Bueno, está un poco difícil el asunto, pero yo creo que en una parte sí fue necesario, porque sí explicó muchas cosas, muchas interrogantes que teníamos nosotros, y también, a pesar de que, ok, la historia fue un poco contradictoria, pero sí yo la disfruté porque
Toriyama nos dio en sus últimos momentos lo que muchos habían pedido y eso significa que él estaba escuchando a sus fans. Por ejemplo, ver a Vegeta en Super Saiyajin 3, tanto de niño como de adulto, no de niño tanto, pero de adulto, que muchos quedaron decepcionados porque no se veía como se imaginaban, que el cabello tenía que caer. Pero señores, Vegeta tiene cabello parado siempre. ¿Cuándo le va a caer el cabello? Entonces, eso está fuera de cuestión. También se logró ver a Goku Niño Super Saiyan 3, que lo vimos en GT, lo vimos también entonces en Daima. Y también canonizó el Super Saiyajin 4, que muchos criticaron por la forma del diseño que hizo Akira Toriyama, que GT se veía mejor el diseño. Para mí, por ejemplo, a mí me gustó un poco más la de Daima, que no me gustó la forma de los brazos, que el pelaje tenía que salir un poco más, pero lo del cabello rojo me recordó a esa Super Saiyan Dios, es como dando esa antesala diciendo como que venía esa parte por ahí, que tal vez como que quería explicar por qué el cabello tendría que ser rojo en Super Saiyan Dios, no se lo vi de esa forma. Y como había mencionado en un video que subí en Facebook, Dragon Ball Daima para mí es como, aunque fue en un punto innecesario, pero sí fue como una especie de carta de amor y una carta de despedida que nos hizo Toriyama a todos nosotros, porque algo le decía como que el momento le iba a llegar, y él no quería dejar cabos sueltos, y fue una forma de atarlos. Como la parte de Magic Majin, tú tal vez dirían, ok, estaba un poco tras esos personajes, pero ¿qué nos regaló? Saber el origen real de Majin Buu y quién fue que lo creó, que no era Vividi como nosotros pensábamos, sino que ahora resultó que era esta bruja, Marda. Y también, si hubo una parte que fue ambivalente, fue como uno esperaba, pero fue un poco también contradictorio, que fue el nacimiento, o sea, cómo se producen, cómo nacen los Kaioshin, que ahora le dieron un nombre que se llama Glins, que pertenecían al segundo reino, que se hablaba que ellos nacían de árboles, pero antes se tenía lo que era, Akira Toriyama había dicho como que en una entrevista que eran de unos frutos sagrados, pero ahora resulta que eran de los mismos troncos y que eran 5 árboles en total. O sea, él parece que lo pensó un poquito más y eso pasa con los autores que tienden a hacer una obra y luego van corrigiendo y van cambiando ciertas cosas. Pero no era el último deseo de él directamente, porque el plan del que era seguir a lo mejor tirándole capítulo a eso. Sí, Que eso era lo que se lamentablemente, pensaba. que lamentablemente le llegó su muerte, Ajá. pero el plan de él, entiendo yo, no sé si alguien en algún momento lo va a confirmar, que Daima a lo mejor lo tuvieron que parar definitivamente porque Akira murió. Ahora bien, partiendo de ese caso hipotético que nosotros estamos haciendo, usted tiene expectativas hacia un futuro de que se renueve otro contenido relacionado a Dragon Ball? En realidad sí, porque luego de haberse tenido la disputa con respecto a los derechos de Dragon Ball entre Toei Animation y Capsule Corp en cuanto a la animación y a los proyectos, el manga va a ser continuado por Toyotaro, que es el discípulo de Toriyama. Y Toyotaro ya ha comenzado a hacer el manga, la continuación de Dragon Ball Super, que cabe mencionar que el manga ha continuado, a pesar de que el anime paró, pero ha continuado con 2 sagas después del torneo de la fuerza, que fue la saga de Moro y la saga de Granola. Luego de ahí, antes de que se parara el proyecto, se retomó en el manga lo que era la historia de la película de Dragon Ball Super Hero, que fue la aventura de Gohan. Y ahora va a continuarse lo que es Dragon Ball Super en lo que es el manga. Con respecto al anime, todavía no tenemos noticias sobre si se va a continuar ese proyecto de anime, comenzando principalmente con la saga de Moro, pero veremos qué nos trae en lo adelante. Y claro, las peleas de Goku contra los universos restantes. Ah, No, ¿Qué te bueno, crees? vamos a ver.
No, Vamos a pero ver. eso para mí eso es lo que me da más curiosidad. No, pero Sí, si lo porque que del Goku, universo, que bueno, Goku y el universo faltaron cuatro universos que no estuvieron en el torneo de la fuerza, habría que ver. que se sentían superiores a al resto de los otros universos, entonces hay que darle cajeta porque dígame, digo Mm, yo, eso yo, no, no que un se sentía. espectador Los dioses de la sencillo. destrucción son súper poderosos, los de esos cuatro universos. Lo único que no se ha visto es el poder todavía. Que nadie se anda enfrentando con los dioses de la destrucción, yo estoy hablando del universo como tal. Porque el único dios de la destrucción que se enfrentó Goku no fue a quien, a Bills y un Chin confrontó al hermano, más nada. Sí, no, pero no se enfrentó directamente a Champa y además de torneo de la fuerza fueron los integrantes de los demás universos. Pero sí, tienes razón, tendría que ver de los universos que salieron por su alta producción de cosas, de su medición de esa, si llegarán a enfrentarse, cosa que yo lo dudo, Y que, pero y- más de porque que yo he visto la historia de Moro, la historia de Granola, que todavía queda. Lo que yo pienso que lo que van a continuar es en la parte donde quedó la saga de Granola. Vegeta como dios de la destrucción. Está difícil. ¿Cómo que está difícil? Claro, porque No, si eso contribuye a que deje de bañarse junto con Bulma, entonces no, él no va a aceptar, ¿no? claro, no, no, no. Pero bien, ¿qué más hay que decir de Dragon Ball Daima? Yo entiendo que ha sido muy interesante, 20 capítulos, retomamos el cariño, el deseo de Dragon Ball, todo muy bonito. Algunas palabras para concluir. Yo de mi parte, yo le dije, bueno, yo la vi ya porque salió el último capítulo y déjame terminarla para terminar y cerrar ese ciclo. Ahora, ¿tú tienes algunas palabras para concluir sobre Dragon Ball Daima? Lo que yo podría decir es que disfrutar, o sea, disfrutar los capítulos, tampoco pensar, darle mucho caco ni mucha lógica científica de la NASA, de que porque, que por esto, sino disfrutar principalmente de las peleas, que tuvo muy buena animación. A mí me encantó esa animación que hicieron con las peleas, por ejemplo, con los Tamagami, con el mismo Goma y más la pelea de Super Saiyan 4 adultos. Eso fue una pelea sumamente chulísima de ver. Y lo que es eso, disfrutar la obra y recibirla a pesar de que tiene ciertas contradicciones, pero recibirla con amor y cariño de parte de Toriyama hacia todos nosotros y agradecer en el fondo y desear que Dios lo tenga en la gloria. Eso es lo único que yo te podría decir. Wow, la nostalgia de cada uno de nosotros en un futuro incierto sobre Dragon Ball. Pero bien, déjenos ahí debajo en los comentarios cuál es su opinión sobre Dragon Ball Daima, cuáles son sus expectativas de este universo de Dragon Ball hacia un futuro. Déjenme ahí debajo en los comentarios qué usted cree. Nos puede seguir a nosotros en Recomendaciones TV Show, a Anthony Cuevas, también a mí, su servidor, Abiel Rodríguez. Recuerde dejarnos en los comentarios si usted quiere más contenido como este. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.